Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a una nueva entrega de Bajo las Olas. Un buen modo de pasar un buen ratito de intervalo en superficie. Para quien no me conozca, yo soy Esther Moreno, o Gacela, del Club Universitario de Buceo Oceánides, y espero que no pauséis este podcast, porque viene cargado no solo de peces, sino también de divulgación científica. Pero, antes de nada, ¿qué tal han ido estos meses? ¿Muchas inmersiones? La verdad es que no soy muy amante de las masificaciones veraniegas, soy más de otoño. Las cosas como son. Pero me encanta disfrutar con todas las inmersiones y viajazos que os pegáis. Es como si viajara yo. Y si sabéis escuchar, que espero que sí, por la cuenta que le trae abajo las olas, descubres un montón de lugares que sumar a ese largo listado de sitios que visitar. Listado que en mi caso aumenta siempre más que disminuye. Y justo eso es lo que ha pasado con la siguiente participación en el podcast, que preparando esta entrega he sumado un nuevo lugar gracias a Javier Alió y su experiencia en el pecio KT12. Hola a todos, soy Javier Alió de Oceánides. Voy a hablaros hoy de un pecio muy interesante, el KT12, que he buceado este verano, es decir, en agosto de 2022, durante mis vacaciones en Cerdeña. Bueno, realmente lo he buceado por fuera, no hicimos penetración porque no teníamos ni la experiencia necesaria ni el equipo adecuado. Si os parece, os cuento un poquito de Cerdeña en general. Como sabéis, es una isla italiana en el Mediterráneo, entre la francesa Córcega y la también italiana Sicilia. Bueno, para que os centréis un poco en la isla, es 6,5 veces más grande que Mallorca, pero con una población que solamente es 1,8 veces más que Mallorca, es decir, tiene 1,5 millones de personas, un poquito más. La razón de que un territorio tan grande esté tan poco poblado, bueno, es que el interior de la isla es muy montañoso. La costa combina playas de arena, sobre todo al sur y al este, con zonas más rocosas, donde abundan las cuevas, algunas de ellas buceables. La capital se llama Cagliari, está al sur, y como aeropuertos internacionales tiene dos, uno en Cagliari y otro al norte en Olbia, cerca de la famosa Costa Esmeralda. Para ir desde España, en ferry, se puede ir con Grimaldi desde Barcelona hasta Porto Torres, que está al norte de la isla. El viaje dura unas 12 horas y, bueno, si alguno se anima, le recomiendo muchísimo que coja un camarote para la travesía. Diría que el verano no es la mejor estación para visitar la isla porque está abarrotada de gente, literalmente, aunque han sabido hacerlo bien en cuanto al urbanismo y, bueno, pues salvo en las grandes ciudades como Olbia, por ejemplo, pues en general no hay grandes edificios cerca de la costa y es bastante agradable. Aunque ya os digo que en verano hay mucha gente. Ojo a los desplazamientos porque las carreteras son muy reviradas, con poco arcén, estrechas y se tarda bastante tiempo en desplazarse fuera de las 2 o 3 carreteras principales de la isla, ¿no?, que se llaman las carreteras estatales. Os cuento un poquito de historia de la isla. Bueno, en primer lugar, además del italiano, evidentemente, en la isla se habla el sardo. No es un dialecto del italiano, es un idioma en sí mismo. Y de hecho tiene mucha influencia del catalán y hasta del español. Incluso muchas palabras son muy similares al catalán y al español, ¿no? Esto es reflejo de la presencia española en la isla durante unos 400 años, en concreto desde principios del siglo XIV, con la Corona de Aragón, hasta principios del siglo XVIII. Es más, en Alguero, o Alguer, la ciudad principal del noroeste de la isla, todavía se habla con normalidad una variedad del catalán y que además se entiende fácilmente. De hecho, las calles y los restaurantes están rotulados en catalán o en el sardo de tipo catalán, porque hay varios idiomas dentro de la isla, a pesar de no ser tan grande. Y bueno, como curiosidad, los sardos están muy orgullosos de su cultura y de su isla. Hay una parte de la población que incluso manifiesta un sentimiento separatista de Italia,
y curiosamente afín a España, o por lo menos a Cataluña. Entrando un poquito en el tema del buceo, bueno, en Cerdeña hay unos 2.000 kilómetros de costa. En esta primera visita que hice a Cerdeña, pues no fui a la parte meridional de la isla, por lo que no puedo hablar de ella, pero tengo entendido que los fondos en esa zona son más arenosos y con menos corrientes. De la parte norte destacaría los buceos en la península de Asinara, que es un parque nacional. Es una zona de paso de atunes con su correspondiente almadraba, en italiano se llama tonara, aunque ya no funciona, ¿no? Está desactivada, junto al estrecho de Bonifacio que la separa de la francesa Córcega. También destacaría los buceos en la isla de Tabolara, que también es un parque nacional. Y bueno, aunque no buceé por allí, también es famosa la costa cerca de Alguero, con bastantes grutas. El agua en general para todos los buceos está muy limpia, con muy buena visibilidad, o por lo menos en agosto. Eso sí, el agua estaba bastante caliente, diría que demasiado. Este verano, con la ola de calor que hemos tenido, en superficie alcanzábamos los 29 grados. Aunque es verdad que en las termoclinas a unos 15, 18 grados, la temperatura bajaba hasta los 16 grados. Hay bastante vida, si bien menos de la que esperaba. Quizá no tuve suerte, aunque creo que el agua tan caliente empujaba la vida hacia el fondo en busca de temperaturas más normales para el Mediterráneo, ¿no? Y no caribeñas, casi como hemos tenido este verano. Y bueno, centrándonos más en el pecio, en el Cate 12, pues está sumergido en la costa este, la costa que mira hacia Italia, junto a las playas de Orosei, a mitad de camino entre el centro de la isla y su extremo norte. Está muy cerca de la famosa Cala Gonone, que tiene grutas buceables, ¿no? Como veis, la isla tiene buceos muy variados. El Golfo de Orosei tuvo su importancia durante la Segunda Guerra Mundial, por la llamada Guerra de los Convoyes. Y es que el ejército del eje italo-alemán enviaba suministros desde el norte de Italia con destino a Libia para sus tropas en el norte de África. Y la ruta más corta atravesaba precisamente el mar Tirreno hacia el sur, que es como se llama esta zona, el mar Tirreno, junto al Golfo de Orosei. Era una zona particularmente interesante porque los barcos podían pasar al refugio de la costa por su alta profundidad y por la ausencia de arrecifes. Los británicos destinaron algunos submarinos en la zona para tratar de interrumpir el flujo de suministros. Y el que nos interesa hoy se llamaba Safari. Este submarino patrulló durante meses la zona y torpedeó y hundió algunos barcos, se cree que fueron 6, que se sepa, y entre ellos el Cate 12, el Ausonia y el Naselo. Se trataba de un submarino de la clase S, que desplazaba 1.000 toneladas, tenía 65 metros de largo y 7 de ancho, con una velocidad en superficie de unos 14 nudos. Su tripulación estaba compuesta por 40 hombres y tenía una autonomía de 37 días para un radio de acción de 3.800 millas náuticas. Iba armado con 6 lanzatorpedos y un cañón de 80 milímetros. Este submarino Safari fue botado en noviembre de 1941 y bueno, fue construido en parte gracias a la contribución de los ciudadanos del pueblo de la ciudad de Dereham, en la costa de Norfolk, durante una colecta de fondos locales para participar para adoptar, digamos, una nave de guerra o un submarino. Curiosamente, el Safari hoy comparte la historia de muchas de las naves que hundió durante su carrera. En el año 46 fue hundido en el Canal de la Mancha y está a unos 44 metros y por lo visto es un sitio popular para inversiones. Y por fin llegamos a nuestro protagonista de la historia, el Cate 12. Cate son las siglas de Kriegstransport, es decir, transporte de guerra en alemán. Son las siglas que se utilizaban para indicar un tipo de naves de transporte, evidentemente, de la Kriegsmarine o de la Marina de Guerra alemana. La serie Cate se construyó, o sea, los barcos de esa serie se construyeron en varios lugares. El proyecto tenía previsto la construcción de unas 60 naves, pero no todas se construyeron. El Cate 12 en concreto se construyó en Livorno, en Italia, y tenía una tripulación de unas 30 personas. Fue hundido el 10 de junio del año 1943 por el submarino Safari, como ya se ha dicho, y bueno, está muy cerquita de la costa de Orosei, frente a la playa de Osala. Realmente es
una navegación de 5 minutos como mucho y bueno, a una profundidad de unos 34 metros aproximadamente. La nave está partida en dos. La proa está a unos 800 metros de distancia de la popa y entre una y otra pues hay diferentes restos del naufragio. Conocemos la historia bastante bien porque había testigos que lo contaron desde tierra e incluso se localizó recientemente a un superviviente alemán, Jürgen Weinberg, ya fallecido en el año 2015. El hundimiento de la nave duró unos 40 minutos aproximadamente y bueno, fue un infierno por lo que cuenta el superviviente y las personas que lo vieron desde tierra. Resulta que la nave transportaba fundamentalmente combustible, con lo cual en la explosión provocada por los torpedos, pues parte del combustible se incendió y explotó. Algunos barriles de petróleo no estallaron, llegaron a la superficie y llegaron flotando hasta la costa. Curiosamente por eso lo llaman la petrolera, porque desde la costa se recuperaron bastantes barriles y se usaron como carburante por la población local. Según el diario de a bordo del submarino, se le lanzaron 3 torpedos al barco, de los cuales solamente uno le impactó en el centro del barco. Como el barco cargaba combustible, pues lo que provocó fue una explosión tremenda que lo partió en dos. La proa se hundió inmediatamente y la popa, que permanecía con el motor intacto, pues siguió girando sin control, dando vueltas durante unos 40 minutos, hasta que finalmente se hundió a unos 800 metros, ¿no? Por eso tardaron bastante en encontrar la popa. La proa se encontró relativamente rápido, pero la popa, como ya digo, se tardó bastante. Los narradores de la historia, o los testigos de la historia más bien desde la costa, pues veían perfectamente lo que sucedía. Un avión escolta disparaba al submarino. El mar estaba en llamas, era un infierno por todo el combustible derramado y bueno, imaginaros la popa girando sin control durante 40 minutos por la zona con algunos supervivientes en el agua, creo que fueron unos 8 o 10 que los recogieron empapados en aceite y en gasóleo y algunos con quemaduras muy graves. De los 3 torpedos, 2, como decía antes, no impactaron y acabaron en la playa y bueno, curiosamente los niños locales jugaban con ellos hasta que unos meses después pues decidieron explotarlos para acabar con el peligro, ¿no? Durante unos 15 días siguieron apareciendo cadáveres por la playa y bueno, llama la atención que en el diario de a bordo del submarino se dice que tras lanzar los torpedos se alejó, pero veía por el periscopio lo que sucedía. Y bueno, había un barco que hacía de escolta del convoy, y un barco ligero, y se dedicó a rescatar a los pocos supervivientes que hubo, y en el submarino inglés pues decidieron por motivos humanitarios no hundir a este barco ligero, que era un barco que prácticamente no llevaba ni siquiera armamento. El submarino inglés decidió volver a sumergirse porque el avión que citaba antes pues empezó a lanzarles algunas bombas y a ametrallarlos, ¿no? y desaparecieron. Ambas partes del pecio están en posición de navegación y la parte menos profunda está a 24 metros, con la proa elevada como restos del barco, o de la carga. Bueno, hay un camión que se ve bastante bien, parte de un grupo electrógeno, parte de lo que se considera un precursor del radar, o una estructura metálica para calcular distancias, y bueno, bastantes trozos metálicos en el fondo, etcétera. Nosotros, como ya digo, no lo penetramos. También llevábamos botellas de 12 litros solamente, con lo cual pues la inversión fue cortita y no tuvimos tiempo de ver mucho más. El guía Bruce, del centro de buceo Orosei Diving Center, nos dijo que bueno, con las condiciones adecuadas y la experiencia necesaria pues se puede penetrar en el pecio, en la parte de popa, no en la de proa, y bueno, pues creo que es bastante interesante, aunque esto lo dejaré para una siguiente inversión que ya os contaré. En definitiva, bueno, es un pecio fácil de ver, no está a una gran profundidad,
en una zona que, por lo menos cuando fui yo, no tenía corrientes, muy cómoda, pegada a la costa, con una travesía muy cortita. Me imagino que penetrarlo ya será otra cosa. La proa, desde luego, está destrozada, se ve desde fuera que por dentro está, producto de la explosión, está todo retorcido, con lo cual dudo que se pueda visitar, pero la popa sí que se visita. Así que os animo a alguno, si vais para allá, a que hagáis la penetración en el pecio y nos lo contéis a los demás. Y por lo demás, bueno, la isla tiene otros buceos muy interesantes, pero ya los contaré en otra ocasión. Termino con una invitación, y es que en junio de 2023 se cumplirá el 80 aniversario del hundimiento del KT-12 y está previsto hacer algún acto conmemorativo en la zona, con la presencia de algunos de los testigos del día de los hechos, en concreto un chaval de 6 años que estuvo viéndolo subido a un árbol y bueno, lamentablemente no quedan supervivientes del pecio. El último que se conocía fue este señor alemán que falleció en 2015. Y bueno, si alguno se anima, estoy pensando en ir para allá en ese fin de semana y bueno, hacer alguna inmersión más por el pecio, e incluso si tengo ya la experiencia necesaria, pues poder visitarlo por dentro. De las últimas entregas, parte del programa lo dedicamos a la divulgación científica de ámbitos diversos relacionados de algún modo con el submarinismo. Acercar la ciencia y la investigación a todos los públicos es algo en lo que solemos fallar, y mucho. Difundir los resultados, hacer que la investigación sea cercana, hacer que sea útil para traer beneficios a poblaciones poco o nada conocidas y, sobre todo, hacer conocido lo desconocido para que todo el mundo lo ame y proteja. Esto está en nuestras manos. Es una tarea que necesitamos trabajar de todas. Así que, lo siento, porque esta vez vengo a hablar de mi libro. Todos los oceánides han vivido muy de cerca el tema y, bueno, si seguís mis redes, sabéis más o menos en qué he andado enredada durante un tiempo. Así que no creo que os pille por sorpresa. Siempre que se habla de arqueología subacuática pensamos automáticamente en el mar. Pero, ¿qué pasa con los ríos? ¿Qué puede llevarnos a hacer una prospección en un río? Muchos pensaréis que estamos locos, y no os voy a quitar la razón, pero si queréis descubrir qué nos llevó a sumergirnos en el río Águeda en Salamanca, sigue escuchando este podcast. Arte paleolítico y buceo. ¡Qué locura es esa! Seguro que vuestras cabezas os han llevado de inmediato a pensar en cuevas y zonas montañosas, pero nada que ver. Para situarnos, comencemos por el principio. Veamos si logro resumir, porque podría estar hablando largo y tendido sobre esto y no quiero espantaros. Siega Verde es lo que llamamos una estación rupestre paleolítica que se ubica a 20 kilómetros hacia el norte de Ciudad Rodrigo, junto a la frontera con Portugal, en las orillas del río Águeda. ¿Siega Verde? ¿Nunca habías escuchado hablar de este lugar? Pues, para más detalle, fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2010. Así que, ya es hora de que lo vayáis conociendo. El descubrimiento del yacimiento de Siega Verde fue en 1988. Manuel Santonja, que en aquel momento era el director del Museo de Salamanca, estaba realizando desde el 83, junto a su equipo, prospecciones sistemáticas para hacer un inventario provincial de yacimientos arqueológicos en toda la provincia de Salamanca.
Cuando llegó a los términos de Villar de la Yegua, Villar de Argañán y Castillejo de Martín Viejo, hablando con un joven pastor, Ángel Herbalejo, que habló de un caballo grabado en la roca. Imaginad cuál debió ser la cara y la emoción de Manuel al estar cara a cara con aquel grabado claramente paleolítico. A partir de ahí se comenzaron a localizar más y más grabados, dispersos en los paneles de esquistos que afloran en las márgenes del río Águeda a su paso por el puente de la Unión. Para que os hagáis a la idea, hay más de 100 paneles con más de 450 figuras. Caballos, ciervos, suros, unos piqueteados y otros incisos en la roca. Y ahora os preguntaréis que para qué os cuento todo esto. Resulta que hay un programa de cooperación interreg entre España y Portugal, dentro del cual se enclava el proyecto Paleoarte, Arte Paleolítico Transfronterizo, en el que participan la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, el CNIE, y la Fundación del Parque del Coa. Dentro de Paleoarte se ha realizado una prospección subacuática en el tramo del río Águeda que corresponde con la estación rupestre de Sigaverde, que es justo en lo que nos vamos a centrar. Lo primero, ¿para qué hacer una prospección subacuática? Hoy por hoy, el caudal del río Águeda queda regulado por la presa de Irueña y de Águeda, pero esto no siempre sucedió así. Antes de esta regulación, una de las características del río Águeda era una elevada pluviosidad en su cabecera, con unos veranos muy largos, con estiajes muy pronunciados. Esto, unido a la estructura geomorfológica de la submeseta norte, provocó que el río se fuera encajando poco a poco en el valle hasta llegar a los arribes del Duero. Hacer la prospección subacuática no solo nos iba a ayudar a conocer mejor todas las irregularidades dentro del cauce, sino también saber si había o no grabados por debajo del nivel de agua actual. De primeras, ya es una maravilla de proyecto antes de meterse en el agua y todo un reto. Organizar 3 semanas de proyecto sin ningún centro de buceo cercano que nos pudiera dar soporte y encontrar personal que pudiera o quisiera adentrarse en semejante locura, pues no fue nada fácil. Como siempre, mis oceánides fueron mi gran pilar. Sin ellos no hubiera sido posible de ninguna de las maneras. Siempre apoyan todas mis locuras y esta no fue una excepción. David y Consu me ayudaron con todo el soporte. Nos llevamos cargadas todas las botellas del club, ideamos 1001 inventos para llevar a cabo una batimetría en este tramo del río, pero tranquilos, que en esto no me voy a meter, al menos hoy. Aprendimos también a usar el compresor que nos dejó Albert Pete. Fue un locurón muy divertido. Imaginad que vais por una carretera comarcal, cruzáis un puente y de pronto os encontráis a 3 personajes vestidos de neopreno, con todo el equipo puesto, cruzando la carretera. Las caras eran buenísimas. Eso por no entrar en todas las veces que íbamos con la tabla de paddle surf, que era nuestra embarcación para hacer la batimetría. Casi todos los días, Beda Román, Edgar Jordella y La Menda nos recorríamos hasta 300 metros de ida y otros 300 de vuelta con todo el equipo puesto, cosas del directo y de adaptarnos a las circunstancias del yacimiento. Desde el principio se dividió el tramo de estudio en 12 sectores de 100 metros cada uno. En un primer momento no parecía que el río fuera a llevar tanta corriente como para no poder seguir una metodología de ida y vuelta e ir cubriendo toda la extensión, pero fue literalmente imposible, así que se prospectaban los sectores siempre a favor de la corriente. Y ahí nos empezamos a encontrar los principales hándicaps. Por un lado, había zonas con corrientes bastante fuertes que hacían que el depósito de los sedimentos fuera menor sobre las diferentes superficies del canal del río, pero afectaba en mayor medida en la erosión de las superficies. Por lo tanto, es más difícil que de haber habido representaciones rupestres se hayan conservado. Por otro lado, las zonas donde la corriente era menor, los depósitos sedimentarios eran mayores y la erosión de los paneles menor. Problema:
El sistema para limpiar las superficies por medio de un latiguillo con una salida de aire controlada, que era en lo que habíamos pensado, lo llamábamos chuflo para los amigos, no nos valía para nada. Había demasiado sedimento que retirar. Podíamos haber montado una manga de succión, pero en aquel momento no teníamos los recursos para hacerlo. Así que se nos ocurrió tirar de un cepillo de cedras, muy suaves eso sí, para no dañar ninguna superficie, y siempre haciendo los movimientos a favor de la corriente para no perjudicar nunca nuestra visibilidad. La profundidad media a la que trabajábamos fue entre 2 y 1,5 metros más o menos, así que las inmersiones no estaban marcadas tanto por el tiempo como por nuestro aguante al agua fría, porque los días buenos estaban en torno a unos 18 o 20 grados, era septiembre-octubre, pero en los malos la temperatura era 13-14. En cuanto a la iluminación, era muy complicado, porque las zonas que teníamos que revisar mejor eran las que más sedimento en suspensión tenían, la luz de los focos rebotaba en ellos y casi era peor el remedio que la enfermedad. Así fuimos constatando cómo era la geomorfología del canal y fuimos revisando todos los paneles y todas las zonas susceptibles de poder contener grabados. De todos los paneles que documentamos, un total de 14, 2 estarían dentro del cauce y 4 muy próximos al mismo, que por sus medidas y su situación solo son visibles desde el interior del cauce actual del río, por lo que debieron estar diseñados para ser vistos a una distancia relativamente cercana y tuvieron que ser realizados en un momento de estiaje máximo. De todos ellos, el que encontramos a una cota de menos 35 fue el que más guerra dio. Lo llamamos el panel de veda, que para algo fue la primera en localizarlo. Si te acercabas se diferenciaban perfectamente las líneas de piqueteados, pero si te alejabas, ni torta, no se veía absolutamente nada. Como solución se nos ocurrió recurrir a la fotogrametría y nos funcionó, que es una de las cosas en las que seguimos trabajando hoy en día. De momento se ha podido localizar bien un caballo, un uro y lo que parece una cabeza de algo no muy definido. Con todos los datos que obtuvimos determinamos que la estación rupestre de Siega Verde afectaba a ambas márgenes, que los límites son más amplios, que debido a la posición de los paneles documentados tuvieron que ser realizados en un momento en el que el nivel del caudal estaría situado a cotas más bajas, y estos resultados, unidos a los que obtuvimos de la realización de la batimetría, nos han ayudado a acercarnos más a las poblaciones que habitaron Siega Verde en el Paleolítico Superior y a conocer con mayor exactitud la relación de la estación con respecto a ese tramo del valle del río Águeda. Y hasta aquí la parte dedicada a la investigación subacuática, aunque no puedo terminar sin dar las gracias a todos los que han hecho posible este proyecto, a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla y León, al Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana, el CENIE, y a la Fundación del Parque del Coa, a todo el Club Oceánides y, cómo no, a Veda y a Edgar por estar al pie del cañón. Gracias, equipo. Y hasta aquí el programa de hoy. Lo primero de todo, darle las gracias a Javier Alió. Es fundamental explicar las historias que hay detrás de cada pecio. Comprender que no solo es un barco sumergido lleno de magia, son mucho más. Es miedo, drama, despedidas. Se puede bucear en ellos mirando con muchos ojos, pero ante todo con mucho respeto por todas las historias tristes que los llevaron a su segunda vida bajo el mar. Y si todo esto te da igual, que, ojo que puede ser, que todo el mundo respete estos pecios, todos los pecios, porque dan protección y hogar a un montón de especies marinas que a todos nos encanta ver.
Y en cuanto a Siga Verde, doy por hecho que os ha interesado. Me puede la ilusión y la pasión. Lo siento. Y también puede que llegue el frío y que no os apetezca acercaros a ese maravilloso lugar a 20 minutos de Ciudad Rodrigo. Pero podéis hacer un primer acercamiento porque el 15 de noviembre inauguran en el Museo Arqueológico Nacional una exposición temporal sobre todo el arte paleolítico que alberga Siga Verde y el Valle del Coa. Un magnífico primer acercamiento a estos dos grandes referentes del paleolítico en el interior peninsular. Pero no solo eso. Si os apetece que organicemos una charla para hablar sobre esto en vivo y en directo, viendo imágenes, haciendo una puesta en común, resolviendo dudas, manifestaros. Si hay una buena acogida, desde Oceánides lo organizamos. Es un buen modo de comprobar, por un lado, que seguís al otro lado de este podcast hasta el final, lo cual ya sería todo un alegrón, y por otro, si he logrado transmitiros, aunque solo sea un poquito, que la investigación, la ciencia y las nuevas tecnologías son apasionantes y que la arqueología subacuática tiene mucho que aportar más allá del agua salada. Con esto me despido. Como siempre, invito a todo el mundo a participar en este podcast. No me cansaré de repetir que todo el mundo tiene mucho que aportar y que contar a toda la comunidad buceadora. Y en Bajo las Olas tenéis las ondas abiertas. Podéis contactar con nosotros en cualquiera de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter o en info@cluboceanides.org. Nos vemos pronto en el próximo programa. ¡Chao!